Hola a todos, hoy quiero contarles algunos datos sobre la Cuaresma. Es un tiempo fuerte que la iglesia vive y hay muchos detallitos que podemos quizá ignorar sobre este tiempo muy importante. Quiero contarte sobre todo 12 datos que quizá no sabes o has olvidado sobre la Cuaresma. Lo primero es que el nombre Cuaresma viene del latín cuadragésima, que indica o se traduce como 40. De ahí viene Cuaresma, de cuadragésima, latín. Segundo dato, ¿cuál es el origen de la Cuaresma o el fundamento bíblico de la Cuaresma? El fundamento podemos tomarlo de tres partes, sobre todo el tercero, ya verán por qué. El primer fundamento es Éxodo 24, 3, 18, en donde habla que Moisés subió al monte Sinaí y ahí estuvo 40 días y 40 noches. Después Dios le entregó las tablas de la ley. Ahí está ese número 40, ese tiempo que pasó Moisés en el Sinaí para recibir las tablas de la ley. El segundo fundamento lo encontramos en Primera de Reyes 19, 3, 8, y ahí nos vemos con el profeta Elías, que va hacia el monte Horeb, pero se desmaya en el camino, luego es alimentado en medio del desierto y logra llegar después de 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Moisés, Elías. Pero sobre todo el fundamento de la Cuaresma la encontramos en Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, nos cuenta que Jesús, antes de iniciar su predicación, antes de iniciar su apostolado, pudiéramos decir, antes de iniciar su misión pública, pasó 40 días y 40 noches en el desierto, como preparación. Ese es el segundo dato que te quiero contar, el origen o fundamento de la Cuaresma, sobre todo es en esta práctica de Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches, en los cuales Jesús se preparó para su misión pública. Tercer dato, ¿cuándo inicia y cuándo termina la Cuaresma? Todos sabemos, la Cuaresma inicia el miércoles de ceniza, pero no todos, o a veces se les ha olvidado cuándo termina la Cuaresma. Inicia miércoles de ceniza y termina el jueves santo. No termina el sábado antes del domingo de Ramos, no termina el domingo de Ramos ni el domingo de Resurrección. Termina el jueves santo, y si queremos ser todavía más exactos y decirlo con términos correctos, termina el jueves santo a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. Ya las primeras vísperas, es decir, cuando atardece, ya tenemos la misa in cena Domini, que ya forma parte del triduo pascual, que ya no es Cuaresma. Es decir, la Cuaresma inicia miércoles de ceniza y termina el jueves santo a las 3 de la tarde. Cuarto dato, ¿por qué cada año la Cuaresma es una fecha diferente? Miércoles de ceniza cae lógicamente miércoles, pero varía de fecha. A veces cae en marzo, a veces incluso ha caído en abril. ¿A qué se debe esto? Esto es porque la iglesia tiene dos grandes solemnidades, Navidad y Pascua. En algún otro momento hemos hablado de Navidad. Hoy me quiero concentrar sobre la Pascua y en concreto estamos hablando sobre la Cuaresma. Para determinar la fecha de la Pascua sigue el calendario lunar, recordando aquella fecha o aquel momento en el cual los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida, y dice el Éxodo que salieron en una noche que la luna estaba llena. A partir de eso, de hecho la Pascua es recordar esa salida del pueblo de Israel. Entonces cada año la iglesia busca la fecha de la Pascua dependiendo del calendario lunar, buscando la primera luna de primavera. Cuando ya se elige la fecha de la Pascua, del domingo de Resurrección,
Ahí entonces empieza a contar las demás solemnidades, empiezan a colocar las demás fiestas. 40 días antes entonces se coloca miércoles de ceniza, que es la preparación para la Pascua. Por eso Cuaresma y Semana Santa siempre son fechas movibles, porque todo depende del calendario lunar. Se elige la fecha de la Pascua a partir de la primera luna llena de primavera. Quinto dato: ¿por qué se pone cenizas el miércoles de ceniza? Esto es porque, de hecho, el sacramento de la confesión y de la reconciliación ha tenido una evolución increíble. Sería interesante que busquemos en profundidad la historia de este sacramento. En breve les cuento que antes los que se querían confesar, de hecho lo hacían una vez en la vida, y los que se convertían y se confesaban, la forma de demostrar su conversión o su arrepentimiento era vistiéndose de sayal y echándose ceniza en la cabeza. Es decir, que la ceniza tiene ese significado de reconocer la propia fragilidad y mortalidad. La ceniza es entonces un signo de reconocer nuestra fragilidad, de reconocer nuestro arrepentimiento o nuestro camino de conversión. Sexto dato: ¿de dónde salen las cenizas? ¿O dónde compramos las cenizas que utilizamos el miércoles de ceniza? No se compran. Esas cenizas salen de las palmas o de los ramos que se utilizaron el año anterior en el Domingo de Ramos. Esas se queman y de ahí se saca la ceniza que se utiliza el miércoles de ceniza el siguiente año. Es decir, que las cenizas que utilizaremos en el miércoles de ceniza de este año fueron las palmas o los ramos quemados del año pasado. Séptimo dato: ¿es obligatorio ponerme la ceniza? No. No es obligatorio, ni tampoco el miércoles de ceniza es un día de precepto. Es decir, que usted bien puede no ir y no es pecado. Eso sí, es muy recomendable porque la Cuaresma es tiempo de conversión, de preparación, y lo ideal pues es prepararnos de la mejor manera. Y la ceniza es como esa voluntad de quererme disponer a vivir bien este tiempo de Cuaresma, pero estrictamente hablando no es obligatorio ni día de precepto. Sin embargo, es muy recomendable que lo podamos hacer. ¿Quién puede recibir la ceniza? Puede recibirla todo el que quiera. Niños, bebés, abuelitos, enfermos, incluso personas no católicas. No es un sacramento. Tenemos solo 7 sacramentos en la Iglesia Católica. Es un sacramental. ¿Qué significa que sea un sacramental? Es decir, que no depende de la acción en sí del sacramento para que ésta funcione. En latín se dice ex opere operato. Pero bien, para que nos entendamos, cuando nos referimos a sacramental, por ejemplo, el agua bendita, las cenizas, etc., nos referimos a que depende de la fe o de la actitud del quien la recibe para que ese gesto tenga efecto. Entonces, si el que la recibe descuidado o en tono de burla o como amuleto, no funciona. Debe ser recibida con fe, y a eso se refiere que es un sacramental, que la disposición de quien la recibe tiene mucho que ver para que tenga el efecto esperado. En este caso, efecto de preparación, efecto de conversión. Noveno dato: ¿la ceniza la debe poner un sacerdote? No necesariamente. Ya hemos dicho, no es un sacramento, es un sacramental. Lo que sí debe hacer el sacerdote o el diácono es bendecir la ceniza, pero ponerla a los demás puede hacerla un ministro, puede hacerla un laico, a quien el sacerdote delegue. De hecho, el sacerdote también se coloca la ceniza y no se la autocoloca, sino que le pide a uno de los ministros, laicos o quien sea que esté colaborándole, que se la coloque. Es decir, no la debe poner necesariamente el sacerdote. Lo que sí debe hacer el sacerdote o el diácono es la bendición de las cenizas.
Décimo dato sobre la Cuaresma. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es la abstinencia? Estas palabras como que las tendemos a confundir. Primero hablemos un poquito sobre qué es la abstinencia. La abstinencia, en síntesis, se refiere a la privación o a no comer carnes rojas, es decir, cerdo, res y pollo. ¿Qué días la Santa Madre Iglesia nos propone o nos pide, mejor dicho, días de abstinencia? Miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Días de abstinencia. ¿Quiénes están obligados a hacer abstinencia? Todos a partir de los 14 años, excepto los enfermos. Esa es la abstinencia, el no comer carnes rojas. Ya hemos dicho, miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y Viernes Santo. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es hacer una sola comida fuerte en el día, tomando algo sencillo durante la mañana y durante la noche, pero en concreto el ayuno pues se refiere a hacer una sola comida fuerte durante el día. ¿Qué días como católicos estamos obligados a ayunar? Hay solo 2 días en el año que se nos pide esto, y es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. ¿Quiénes están obligados a ayunar? Todas las personas católicos de los 18 años en adelante hasta los 59. Es decir, que se excluye a los ancianos y a los enfermos. Si alguien, por ejemplo, está tomando medicina, alguien está enfermo y necesita alimentarse, no está obligado a hacer el ayuno. Repito, abstinencia, no comer carnes rojas; ayuno, hacer una sola comida fuerte al día. Días de abstinencia: miércoles de ceniza, viernes de Cuaresma y Viernes Santo. Días de ayuno: solo miércoles de ceniza y Viernes Santo. Dato número 11 sobre la Cuaresma. Se habla de ciertos pilares de la Cuaresma. ¿A qué se refiere esto? De hecho, hay 3 pilares fundamentales que la Iglesia nos propone para vivir bien la Cuaresma. Son ayuno, oración y limosna. ¿Por qué la Iglesia nos propone estos 3 pilares para vivir la Cuaresma? Pudiéramos decirlo de esta manera: es una cura para el egoísmo. El ayuno me hace salir de mí mismo y buscar mi verdadero yo, es decir, no dejarme dominar por las pasiones, la gula, la lujuria, etc. El ayuno me ayuda entonces a educar mis pasiones, educar mis instintos. La limosna me hace salir de mí mismo hacia los demás, ver las necesidades de los demás. Y la limosna, la limosna es salir de mí mismo hacia los demás, y la oración es salir de mí mismo hacia Dios. Es verme necesitado de la ayuda, de la intervención de Dios. Es decir, que estos 3 pilares de la Cuaresma, ayuno, oración y limosna, me ayudan a salir de mí mismo, a buscar el otro, a vencer entonces el egoísmo. 12º dato sobre la Cuaresma. ¿Cómo recibo la ceniza? El sacerdote normalmente después de la homilía, o depende, en algunos lados puede ser después de la oración postcomunión, pide que se acerquen todos los que deseen recibirla, y simplemente, hay 2 fórmulas para poner la ceniza. Ahí depende del que la coloque cuál decide utilizar. Una es: conviértete y cree en el Evangelio. La otra es: recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás. Es la forma pues para recibir la ceniza. A veces muchos sacerdotes prefieren hacerlos al final de la Eucaristía, porque muchos solo llegan a la ceniza, y si se da al inicio, llegan y se van y no viven la Santa Misa. Así es que en realidad queda a criterio del sacerdote. Se podría hacer después de la homilía o después de la oración de poscomunión.
Preparémonos realmente para vivir la Semana Santa, para vivir la Pascua, haciendo bien este itinerario cuaresmal. En la página de Facebook Padre Sam hemos colocado un itinerario cuaresmal titulado Tras las huellas de Jesús, en donde cada día queremos proponerte un pequeño reto, un pequeño consejo para que tú puedas vencer el egoísmo, vivir bien este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación y tiempo de conversión. Que realmente, sobre todo, podamos salir de nosotros mismos y encontrar a Jesús en los demás. Que podamos salir de nuestro pecado y podamos vivir entonces de una manera santa los momentos más solemnes y fuertes de la vida de la Iglesia, que son la muerte, la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de rezar por mí. Soy el Padre Sam.